les decía, más vasto, al que no es ajeno, Santiago del Estero. Cuando hablamos de violencia institucional, no solamente hablamos de las fuerzas de seguridad, sino también del sistema penitenciario, de salud y de justicia. Las víctimas en general son jóvenes y son pobres. Y consideramos importante resaltar que cuando hablamos de violencia institucional, hablamos de violación a los derechos humanos, hablamos de violencia estatal. El nunca más de hoy es ni un pibe ni una piba menos. Hoy vamos a contar con los testimonios, con la palabra de María José Venancio en primer lugar. Ella es abogada e integrante activa del MOCASE y de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. En segundo lugar va a hacer uso de la palabra Patricia Isorni, mamá de Franco Isorni. En tercer lugar, Moisés Vázquez, hijo de Ramón Vázquez, integrante activo de la Red contra la Violencia Institucional. Y por último va a hacer uso de la palabra Natalia D'Alessandro. Ella es abogada, militante de la corriente política 17 de agosto. Las preguntas las van a realizar por chat y al finalizar las exposiciones yo las voy a leer por una cuestión de organización y de tiempo y también respeto a quienes van a exponer hoy. Bueno, María José, te doy, puedes hacer uso de la palabra, no sé si nos escuchás. Sí, buenas tardes a todos y a todas, compañeros, compañeras, muchas caras conocidas. Muchas gracias por la invitación a los compañeros del Centro de Estudios Sociales y Políticos. Los felicito por la iniciativa necesaria siempre y más en estos tiempos en que no podemos encontrarnos cara a cara, pero no por eso debemos estar organizados, alerta y ocupándonos de lo que nos toca, ¿no? Más allá de que no sean cosas que quisiéramos, ¿sí? Porque, bueno, cuando hablamos de violencia institucional, lamentablemente hablamos de vidas que se pierden. Bueno, como decías en mi presentación, hago parte del Movimiento Campesino de Santiago del Estero y de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, y es desde ahí de donde voy a hablar lo que venimos trabajando de estos espacios. Desde las dos organizaciones, el tema de la violencia institucional es, bueno, algo que atraviesa a nuestra sociedad, como decía Rocío en la presentación, es algo que atraviesa la historia de los estados de la región y que al día de hoy no se ha podido resolver. Los gobiernos que intentaron avanzar, como el de Néstor y el de Cristina, luego sufrimos el retroceso con Macri, ¿no? Con Bullrich, con la doctrina Chocobar, y por eso también es necesario que nosotros como militantes de un proyecto nacional, popular, latinoamericano, asumamos estas cuestiones y demos el debate de cuál es el Estado que queremos, cuál es el modelo institucional que queremos de políticas de seguridad, de políticas judiciales, de políticas sanitarias. No, como decías vos, la violencia institucional atraviesa a distintas áreas del Estado que van de la policía, el poder judicial, el sistema de salud y todos aquellos organismos que deben estar presentes para resolver las vulneraciones de los derechos humanos de la sociedad toda. En este caso voy a referirme puntualmente a lo que nos convoca, que es la violencia institucional en época de pandemia, que tiene que ver con el accionar de la policía y del poder judicial, también del sistema de salud. Nosotros desde la PDH y desde el MOCASE, desde el principio de la pandemia, desde el principio del aislamiento, decidimos hacer un registro, además de ocuparnos de los casos, registrar los casos, para poder dar cuenta de lo que estaba pasando en los territorios. Si bien es cierto que hablamos de un contexto excepcional, que nadie se lo esperaba, veníamos ya con prácticas que se repetían, ¿sí? Como lo decía antes, son prácticas que nos atraviesan en la historia. Las detenciones es algo que se repite tanto en el ámbito rural como urbano, en los barrios, como en las comunidades campesinas indígenas. Detenciones ilegales, porque estamos hablando de detenciones que se los llevan los compañeros. En el principio de pandemia, por ejemplo, hemos tenido la detención de un referente del movimiento campesino,
se los llevaron de su casa sin dejar ninguna notificación, personas vestidas de civil, no sabíamos, no tienen ninguna identificación, nunca se identificaron. Eso fue en marzo, apenas esos días que se decretó la cuarentena. Nosotros tuvimos que recurrir a un habeas corpus. Lamentablemente el día de hoy seguimos recurriendo mucho a los habeas corpus porque esto de llevarse detenidos los compañeros y no dar aviso, no identificarse y no dar aviso se sigue repitiendo. Luego tuvimos otros casos. Desde la PDH tenemos un registro nacional y lamentablemente los casos de detenciones, de torturas y de muertes se han dado en muchas provincias, no solo en Santiago del Estero. Nosotros aquí lo que hemos podido registrar como características comunes, si se quiere, en todos los casos, es la fuerte represión que se ha dado en los barrios, sobre todo en los barrios populares, el uso desmedido de armas de fuego y la presencia policial, el control policial en los territorios populares. En ese momento, nuestros planteos como organización fue que la pandemia no se puede gestionar de la misma manera en los barrios donde tienen todas sus necesidades cubiertas que en aquellos barrios a donde no llega el pan, a donde es necesario recurrir a un comedor, a donde estamos hablando de personas en situación de consumo problemático. Ahí es cuando el Estado Nacional, Alberto, convoca una reunión de gabinete y empieza a hablar de la cuarentena en los barrios, ¿no? Lamentablemente, aquí nos ha costado, y al día de hoy eso no se da, de poder lograr que la cuarentena y que el distanciamiento se hagan en los barrios. Nosotros notábamos era que no llegaba la información, no solo se los obligaba a permanecer aislados, sino que no llegaba la información a los barrios. Entonces la gente no podía salir a buscar la comida en los comedores. Cuando salía a buscar la comida era detenida. No había contención para las personas en situación de consumo problemático. Cuando se los detenía por la violación del 205, es decir, por la violación del aislamiento, no se daba información a sus familiares. Hemos tenido la detención de un niño de 14 años en uno de los barrios donde está la Casa Campesina. Y estas situaciones se iban sorteando con la articulación con distintos organismos estatales en algunos casos, o directamente por la intervención de los abogados particulares que tratábamos que nos atiendan fiscalía. Eso es otro tema. Que todas estas prácticas están avaladas por el Poder Judicial y en muchos casos ordenadas por el Poder Judicial. Nosotros en el caso del movimiento campesino, por ejemplo, tenemos las órdenes de detenciones firmadas por jueces. Cuando vamos a ejercer la defensa nos damos, estoy hablando de la detención que mencionaba de Carilo Olay, al principio de la cuarentena, nos damos con que no había prueba para su detención. Siempre se tratan de detenciones que ni siquiera llegan al debate oral, ¿no? Al juicio, porque todas son sin pruebas. Bueno, esto se agudizó porque además los abogados también teníamos que hacer el aislamiento social, preventivo y obligatorio, no podíamos salir de nuestras casas ni a ver a los detenidos. En muchos casos nos llamaban y nos decían, no sabemos dónde está, y nosotros no podíamos salir a buscarlos tampoco, ni siquiera podíamos ir a las comisarías a preguntar. Entendíamos que el contexto es excepcional, pero no se pensaba en quién protegía o quién garantizaba la vigencia de los derechos humanos, ¿no? Ahí en la PDH decimos esto, que las sociedades seguras son aquellas que garantizan la plena vigencia de los derechos humanos. No podíamos ejercer el derecho a la defensa de estas personas. Otra situación que se nos da, nos encontramos con que los lugares de detención, se abren nuevos lugares de detención en Santiago que no cumplen con los requisitos que debe tener un lugar de detención, porque son los institutos de formación policial, el liceo policial y la escuela de policía. Se detienen a muchas personas y se les detiene un fin de semana, se las encierra a todos en esos lugares de detención. No hay respuesta por parte del Poder Judicial avala esto. Muchas veces cuando los abogados hemos pedido explicaciones, lo que nos encontramos del otro lado del Poder Judicial son prejuicios para con los pobres, para con los trabajadores, para con los pibes. En el caso de las comunidades rurales, se suma que las bandas armadas, contratadas por los empresarios, por los ojeros, en muchos casos han aprovechado, violando el aislamiento preventivo social obligatorio, se han metido en los territorios y no hemos tenido respuestas por parte ni de la policía ni del Poder Judicial
al resguardo de la vida de las comunidades, ¿no? Esas son las características que hemos podido observar. Después, otras que tienen que ver con esto del secuestro desmedido de vehículos, sobre todo hablando de compañeros que iban a abastecer a los comedores, a los merenderos, no poder hacer llegar los alimentos a los comedores, a los merenderos. Nosotros como organización hemos tratado de garantizar el pan en los barrios y de garantizar la seguridad. Es la organización popular la que nos permite hacer un tipo de guardia comunitaria y de contención a los compañeros. Bueno, estos registros de la APDH lo pueden encontrar en la página de APDH Argentina, los vamos actualizando mes a mes y están de todo el país, de todas las provincias. Frente a esto, como les decía, ¿cuál ha sido la respuesta nuestra como organización? En una primera medida, registrar los casos, organizarlos, caracterizarlos. Por otro lado, hemos tendido redes entre organizaciones para reclamar lo más urgente, que es el alimento, la alimentación, la contención en los barrios, que las personas puedan alimentarse y puedan seguir trabajando. Por otro lado, estas redes que nos permitan llegar al territorio para controlar y para contener en los casos de abuso policial y de violencia institucional. Lamentablemente no llegamos a todos los casos que quisiéramos llegar, por supuesto. Otra cuestión que venimos reclamando y venimos trabajando son algunas de las causas que lamentablemente han terminado con muerte aquí en Santiago. No vemos avances, las causas por violencia institucional no avanzan. Eso otorga un manto de impunidad a sus autores. No hay justicia, no hay condena, y esto implica que se sigan cometiendo estos abusos, ¿no? Tenemos sí un fallo en el caso del papá de Moisés, pero hay muchas otras causas en trámite que no están avanzando. Quienes estamos del lado de la querella, hay causas que tienen pruebas de sobra y ni siquiera tenemos el acompañamiento de la Fiscalía, ¿no? Muy por el contrario, la Fiscalía dictaminando en contra y los jueces no instruyéndolas. Es necesario para nosotros hablar de la democratización de las fuerzas de seguridad. En la PDH nos venimos dando este debate. Esta semana ha habido una mesa panel sobre sindicalización civil, sindicalización no de la policía, también a partir de lo que pasó en Buenos Aires. Nosotros somos pleno conscientes que eso está vinculado también con el poder que tienen las fuerzas de seguridad y con la historia de los golpes de Estado y del rol de las policías en las regiones, ¿no? No nos olvidamos de los recientes golpes han sido de parte de la policía en otros países. En ese sentido creemos que es urgente, no es algo que se da a corto plazo ni que lo pueda hacer un gobierno del día para el otro, pero es necesario trabajar en la reforma estructural de las fuerzas de seguridad, tanto nacionales, que es en lo que se está avanzando, pero lo que más nos cuesta, lo que vemos es que eso se traduzca en las fuerzas provinciales, que esa reforma llegue a las fuerzas provinciales, que desde la formación, ¿no? Que haya una formación en la profesionalización, pero formados en los valores de la democracia y de los derechos humanos, que se formen como cualquier persona miembro de la sociedad en la universidad, que tengan horarios laborales como cualquier persona de 8 horas, que no tengan el estado policial las 24 horas. Consideramos que esos son elementos que influyen a la hora del poder y del ejercicio que se le da a las policías. Algo fundamental para nosotros son los organismos de control que debe haber, que deben estar conformados por la sociedad civil y deben estar presentes desde el territorio, desde las comunidades, en los rurales y en los barrios. Es necesario y es urgente que haya organismos en los cuales los vecinos puedan hacer control cuando sufren,
puedan hacer denuncias, cuando sufren un abuso policial. Hoy el Poder Judicial, la Fiscalía, que es donde uno puede recurrir, está sellada. Tienes el medio para hacer una página, cuando sabemos que en muchos lugares no llega el internet siquiera, y por razones obvias no van a ir a hacer la denuncia en la comisaría, ¿no? Entonces es necesario avanzar en organismos de control, organismos que reciban denuncias, que puedan tramitar las denuncias y que lleguen al territorio. Es necesario que nos organicemos, las organizaciones sociales, a la redundancia, que tejamos redes como lo estamos haciendo en la Mesa Provincial contra la Violencia Institucional, que está conformada por muchas organizaciones, está conformada por compañeros de la universidad. Es necesario fortalecer esos espacios. Es urgente y necesario que el mecanismo contra la tortura funcione en todas las provincias, funcione a nivel nacional, pero a donde vemos que se cometen los mayores casos de abuso policial, de torturas, son en las penitenciarías locales, en los centros de detención, comisarías y nuevos centros de detención que se han creado locales. Consideramos que son los primeros pasos estos que estoy mencionando para avanzar en políticas en contra de la violencia institucional. Si bien es una obligación del Estado, es una responsabilidad de toda la sociedad en la que nos tenemos que comprometer para transformarla desde sus instituciones que tienen a cargo de ejecutar las políticas, garantizar los derechos humanos, pero también aquellos actores que no son parte del Estado, como los medios de comunicación, que dejen de reproducir discursos comunicativos en contra de la clase trabajadora, en contra del pueblo, que generen conciencia sobre la importancia de garantizar los derechos humanos. Lo que decías vos, Rocío, ¿no? Que el nunca más sea una realidad, que no haya ninguna madre, padre, hijo o hija pidiendo justicia por el asesinato de un familiar, es una responsabilidad en la que tenemos que comprometernos todas y todos como parte de esta sociedad. Muchas gracias. Gracias, María José. Muy importante tu aporte y tu testimonio. Bueno, Patricia. Buenas tardes, mi nombre es Patricia Carolina Isorni, soy mamá de Franco Nicolás Isorni. Él ha fallecido en circunstancias dudosas el 26 de agosto en la intersección de Avenida Solís y Lugones. Bueno, más que nada contarles lo que era Franco. Franco, antes que nada, era un ser humano. Aquí escuchaba anteriormente hablar a la señora que generalmente dice que esto ocurre a la gente pobre. Más allá de que sea gente pobre o no, somos seres humanos. Y Franco era un ser humano que respiraba, que sonreía y que sentía igual que siente cualquier ser humano. Él, ese día, en circunstancias que se trata de establecer, ha salido de la casa de este chico Padilla, pero como decíamos en un principio, como dice la señora anterior, la Fiscalía no está haciendo nada. Eso partamos del hecho. Uno tiene que salir a la calle a gritar y a pedir justicia, porque si no la justicia no la encuentras. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Las denuncias no se reciben. En mayo de este año, Franco Nicolás ha sufrido apremios ilegales de parte de la comisaría tercera. Él estaba en la puerta de la casa. Yo acababa de llegar. En eso que subo y bajo, a mi hijo ya lo estaban llevando en un móvil detenido. Durante 2 horas él ha estado detenido ilegalmente, o sea, secuestrado. ¿Por qué? Porque nosotros no sabíamos como familia a dónde estaba. Franco ha sido secuestrado por un móvil de la comisaría tercera de la puerta de su casa y llevado a la comisaría tercera, siendo que la casa queda en jurisdicción de la comisaría sexta. Durante 2 horas hemos pasado el pánico de no saber a dónde estaba Franco, porque yo cuando lo he visto el móvil, y está en Isorni Patricia Carolina, está el video de la detención y de los apremios, el móvil lo lleva aún cuando yo me identifico como la madre, y nunca han hecho por decirme a dónde lo llevaban detenido. Durante horas de la tarde logro establecer que estaba en la comisaría tercera, me hago presente en el lugar
Y el oficial que me atiende me dice, no, señora, él está bien, no le ha pasado nada, está aquí en el patio, de acuerdo a la orden del fiscal, él está demorado, se le va a dar la libertad a la medianoche. Por favor, si puede venir a retirarlo. La cuestión es esta, él no lo han largado a las 12 de la noche, lo han largado a las 10:30 de la noche, todo golpeado, no podía caminar, ha llegado arrastrándose a la casa. Hemos tenido que llevarlo al hospital regional porque encima en medio de esta pandemia no hay en qué movilizarse. Mediante una ambulancia se lo ha trasladado al hospital regional. Cuando lo estaban revisando los médicos, se hace presente recién la comisaría tercera para llevarlo a sanidad policial a constatarle los golpes. Cosa que debía hacerse previamente antes de darse la libertad de acuerdo al Código de Procedimiento. Toda ha sido una serie de falencias de parte del personal policial de la comisaría tercera. El oficial Camus es el que ha sido identificado como el oficial que lo golpea y él y Villarreal lo amenazan de muerte. Ahora va Franco y fallece justo en la intersección de la avenida Solís y Lugones, y por fuentes fehacibles, pero que no se pueden dar a conocer, me entero que han borrado las cámaras. O sea, yo a mi hijo lo he enterrado como hubiera sido un accidente de tránsito. Y al otro día me entero por una chica que me habla y me dice, no, su hijo no ha muerto porque quería, su hijo lo ha matado la policía. Entonces empezamos en esta cruzada de investigación, ¿me entiendes? Voy yo ese día al lugar del hecho, me doy con que, digo, pero ¿cómo puede ser que me digan que haya dado la cabeza, que no traía casco protector puesto? Marco los ángulos de las cámaras. Y bueno, hablo con el fiscal y el fiscal ya había dado por cerrada la causa. El fiscal Martín Silva, al cual lo hago responsable. Me dice, ¿qué puedo hacer por usted, señora, más que pedir las cámaras? Muy bien, pida las cámaras. Recién ese día, jueves 27, se hace la solicitud de las cámaras a las 5 de la tarde. Y a las 8 de la noche recién se presenta personal de criminalística a hacer la planimetría del supuesto accidente. Yo tengo la planimetría del supuesto accidente que presenta la policía de la provincia. Lo he enviado a un grupo de criminólogos de Buenos Aires que están trabajando en la causa de Facundo Astudillo Castro. Me dicen que la planimetría que presenta la policía de la provincia es irreal. Mi hijo es imposible que haya muerto en el accidente de tránsito. El viernes por la mañana, el viernes 28 de agosto, yo he trabajado 9 años en la policía de la provincia en la división de antecedentes personales, bien como personal civil, pero he estado 9 años y tengo muchos compañeros y amigos. Y bueno, me entero y me dicen, no, a las imágenes de la muerte de tu hijo no están 10 minutos claves. Entonces, es cuando yo hago la denuncia y me presento como parte querellante. O sea, a lo que voy yo es, ¿qué pasaba si no tenía esta posibilidad de saber? Si era una persona común, como ha pasado con la familia de Mauro Coronel. ¿Qué pasaba, señores? O sea, aquí la sociedad, ¿en qué quedamos? ¿Qué es la policía el día de hoy? Te mata, te deja tirado y nadie hace nada. ¿Qué pasaba si yo no tenía la posibilidad de enterarme de que las imágenes de la muerte de mi hijo no estaban? ¿Qué pasaba si yo no tenía la posibilidad de comunicarme con esta gente de Buenos Aires donde me digan, mire señora, haga lo posible por investigar, nosotros nos vamos a sumar cuando terminemos con la causa de Facundo, pero desde ya le decimos, su hijo no ha muerto en un accidente de tránsito? ¿Entiendes? ¿Qué pasaba si nosotros éramos, si yo no tenía esta posibilidad de saber? Mi hijo iba a morir en un accidente de tránsito y esta hora iba a estar enterrado y todo iba a quedar así nomás. O sea, ¿hasta qué punto ha llegado el encubrimiento? ¿Me entiendes? Porque hemos tenido que andar, a hablar, a hacer, para darnos con que había un móvil de la comisaría tercera. ¿Qué hacía un móvil de la comisaría tercera? Y ahora por fuentes que nos llegan, de acuerdo a la investigación paralela que estamos llevando, estaría implicado el jefe de la comisaría tercera, que ya tiene precedentes en cuanto a tema del narcotráfico. O sea, nunca la fiscal ha hecho por investigar, he hablado el jueves con ella, yo le he pasado datos de que ese día, y tengo un testigo que dice que ese día había 3
operarios de civil del D6 en la casa de Padilla. Se lo ha identificado a uno, se ha pasado un audio donde él asegura que haber estado ese día, dice yo he estado ese día en tu casa, le dice a Gonzalo Padilla, y nosotros hemos ido a decirle al jefe que vos trabajas para nosotros. Porque toda esta información no la dan a conocer, porque toda esta información no, ni siquiera hace por investigar. ¿Sabe qué me ha dicho la fiscal? Tiene que venir usted a atestiguar para que nosotros comencemos a investigar. O sea, ¿qué clase de justicia tenemos donde la fiscal le dice a una madre Se corta. A ver. investigar, de determinar quiénes son los culpables, de llevar su juicio, pero por eso en Santiago la justicia no existe. O sea, lo que es el marco de la violencia institucional, o sea, todos los casos, vamos a los casos de ahora, por ejemplo, Mauro Coronel. Mauro Coronel tiene un video Se corta. A ver. ¿Alguien me puede decir si se escucha? Sí, creo que se escucha. fue un problema, me parece, con la conexión de Patricia, lamentablemente. Sí. Bueno, después sí puede solucionar. Sí, seguramente me escucha voy a entrar. Rosario, ahora sí, sí parece que escuchamos bien. Ahora me llaman, puedo continuar. Ahí está, Perfecto. Patricia. Bien, Entonces gracias. voy al hecho de que como una persona común, ¿a qué instancia llegamos? O sea, ¿dónde está la justicia? ¿Por qué la policía no tiene un margen de control? Acabo de escuchar lo que ha dicho la señora anterior y estoy totalmente de acuerdo en que tendría que ser un ente controlado. ¿Me entiendes? Tendría que ser un ente al expediente que tengo hablando con Marta Salto, la misma gente que ha participado en la parte de criminalística en cuanto al caso de mi hijo, es la misma gente que ha participado en el caso de Marito Salto. ¿Por qué todo esto no se investiga? ¿Me entiendes? La misma persona que ha tomado las fotografías acerca de la muerte de mi hijo es la misma persona que ha participado en el caso de Marito Salto y es la misma persona que ha estado en el caso de Milton, del de Milton Domínguez. O sea, aquí estamos hablando de un grupo de gente que ya está organizada y está armada para este tipo de casos. Porque lo que yo pienso es que ha visto mi hijo ese día en la casa de Padilla tan grave como para que lo persigan y lo maten. ¿Me entiendes? Y no es que yo hablo de arriba, sino yo vamos a hablar acerca de pruebas. ¿Qué pruebas tengo yo? Primero y principal, el borrado de las cámaras. ¿Cómo yo, una persona civil, voy a saber antes de la fiscal que había 10 minutos de faltante de imagen? Es porque yo sé, porque la persona que me ha dicho es la persona que se ocupó de borrarlas a las imágenes. Y me dice, yo no sabía que era tu hijo. Tu hijo es en un paquete que había que deshacerse y se lo ha tirado en el primer punto ciego que había. Y el primer punto ciego de la zona sur es la intersección de Avenida Solís y Lugones. Vos para poder demostrar todo esto, ves y armar todos los casos de toda la gente que ha muerto ahí en circunstancias dudosas y se le ha borrado la cámara. Y me dice, y a partir de eso vas a empezar a poder demostrar todas las muertes que hay ahí y que en realidad no han sido muertes. O sea, no han sido accidentes de tránsito. Eso por un lado. Hasta nosotros tenemos un técnico que va a declarar que las cámaras es imposible que fallen ni que se borren más que por una intervención física. ¿Qué significa? Que alguien tiene que ir y apretar el botón del borrado de las cámaras. Alguien tiene que presionar el botón para que se apague el DVR y las imágenes se capten. ¿Me entienden? Como de toda la noche van a estar todas las imágenes menos esos 10 minutos cruciales. Eso por un lado. Por otro lado,
me doy cuenta cuando veo las fotos que mi hijo estaba descalzo. Yo tengo aquí el expediente, yo lo observo todos los días y marco uno por uno los puntos que no coinciden. Bueno, lo veo a mi hijo descalzo en la primera foto, veo a mi hijo descalzo en la segunda foto, me llama la atención y digo, yo he visto muchos accidentes de tránsito y jamás he visto que en el accidente se pierdan ambas zapatillas. No es imposible, pero es muy raro. Digo, ambas zapatillas ha perdido, bueno, está bien. Me voy a las imágenes de las zapatillas y me doy, oh, qué casualidad, esas no son las zapatillas de mi hijo, esas no son las zapatillas con las que yo he enterrado a mi hijo. ¿Me entiendes? Que eran las zapatillas que nosotros le hemos comprado, las zapatillas que él tenía, las zapatillas que atestiguan los testigos que tenía puestas ese día. Entonces, ¿a qué conclusión llegas vos? Le pregunto a la fiscal y la fiscal me dice, ¿y usted qué interpreta, señora? ¿Qué ha pasado con las zapatillas? Yo le tengo que contestar, o no es, la tarea de ella. La tarea de ella es decirme a mí qué ha pasado con las zapatillas de mi hijo, no yo decirle. ¿Qué es lo que piensa usted, señora? ¿Y no es usted aquí la fiscal? O sea, ¿qué clase de justicia estamos viviendo? Una justicia de papel, donde si vos no te vistes, le digo a mi hermana, no, vestite bien porque tenemos que ir al poder, a fiscalía. Porque ¿qué pasa? Si vos no te vistes bien y no estás a la altura, no sos considerado persona. Eso es lo que pasa, a ese punto ha llegado la sociedad, en que si vos no te equiparas a ello, entonces no tienes derecho a la justicia. Eso es lo que pasa, eso es lo que pasa. Si vos no estás a la altura, no sos considerado persona, no sos considerado ser humano. ¿Por qué tenemos que salir ahora? Aprovecho la ocasión para invitar a la marcha que vamos a hacer el lunes 5 a partir de las 9 horas en la Plaza del Maestro. Nos hemos juntado con el papá de Mauro Coronel porque ellos también están pasando la misma circunstancia, que el hijo de él no es ser humano, no respiraba, no comía, no sentía igual que nosotros. ¿Por qué tanta injusticia en lo que se refiere a violencia institucional? No hay precedente aquí. El único precedente que hay es el de este Chico Vázquez, que no sé cómo ha logrado justicia. Pero después, ¿qué otro caso de violencia institucional hay? Donde vos digas, no, ha ido preso, esto, hecho aquello. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Aquí no hay justicia. No somos seres humanos, y más si te mata la policía, no, sos tabú. La gente cruza la calle, ¿no? Al hijo de esta mujer lo ha matado la policía, guardia, ten cuidado. Yo creí que estábamos viviendo en una sociedad democrática, no en una sociedad donde la gente tenga miedo, tiene miedo. Me ha hablado gente que trabaja en las torres conmigo y me ha dicho, Caro, yo no te doy like porque realmente tengo miedo de perder mi trabajo. Hasta ese punto, vos no puedes reclamar justicia ni salir a la calle porque pones en riesgo a tu familia. A eso voy. ¿Y por qué no se investiga? Si yo soy mujer única, ¿cómo puedo saber que esta gente que se ha ocupado del caso de mi hijo es la misma gente que ha estado en el caso de Marito Salto y es la misma gente que ha estado en el caso del padre de Milton Domínguez? Sí, eso sí, ya lo tendrían que saber, pero nunca lo dan a conocer y se aprovechan de la ignorancia de la gente. Se aprovechan de que no tienen idea. Imagínate vos que te desayunes que tu hijo está muerto y de repente tengas que salir a hacerte la investigadora privada, hablar con fulano, mengano, y cuando nunca en tu vida has hecho un curso de criminalística. ¿Por qué? ¿Por qué tanta injusticia? ¿A qué se debe? ¿Qué tanto tienen que tapar o no quieren dar a conocer? La cuestión aquí es que hay 2 muertes en esta pandemia. Y es Mauro Coronel y mi hijo. ¿Y qué está haciendo la fiscal? ¿Qué está haciendo la fiscal si ni siquiera te atiende el teléfono cuando le llamas? O sea, ya está esta señora llamándome por teléfono, es lo primero que hice. Pero que nosotros no tenemos derecho. Ellos tienen hasta videos de la tortura de Mauro. ¿Cuántos detenidos tiene? Ninguno. Yo ya he demostrado que la cámara ha sido borrada. ¿Cuántos detenidos tengo? Ninguno. ¿Qué hacía el móvil de la tercera en jurisdicción de la 45 y 11 a la 1 de la mañana?
¿Por qué la oficial Arias estaba mandándose mensaje con el cabo Salomón que estaba debajo del puente esa noche? ¿Por qué el que manejaba la camioneta Jerez es amigo de Padilla de la infancia? ¿Por qué yo tengo que salir a demostrarle las cosas en vez de ellos hacer la investigación que corresponde? Es porque no quieren saber la verdad. ¿Por qué tengo que comunicarme entre gente de otro lado? Cuando nosotros como sociedad tenemos que ver por los nuestros. Pero aquí la policía hace lo que quiere. No le importa, no somos considerados seres humanos. Mi hijo estaba deshora en la calle y eso les ha dado el motivo para matarlo. Lo han bajado como un paquete. Lo han tirado en un punto ciego. En cambio, las zapatillas, hasta eso. Y no me quieren reconocer que ha sido un homicidio. No saben, yo no duermo de noche. Tengo terror. Tengo terror de si él ha sufrido o no. El médico que le ha hecho la autopsia me dice, no ha sufrido. Tiene una fractura en la base del cuello. No ha sufrido. Pero ¿y la justicia? ¿La justicia dónde está? Si hubiera sido un accidente de tránsito, no hay que ser muy inteligente para darse cuenta. Si hubiera sido realmente un accidente de tránsito, ¿por qué borran las cámaras? ¿Por qué la orden del encubrimiento? ¿Por qué la orden de la pericia, de la planimetría esta? Yo la tengo aquí a la planimetría. La gente de Buenos Aires me ha dicho, es imposible, es imposible. ¿Cómo puede chocar, girar el cuerpo junto? No, esto es imposible. Cualquiera que tenga 2 dedos de frente se da cuenta. O sea, poco mucho esmerado. Y la fiscal me dijo, ¿por qué considera el tema de las zapatillas? ¿Y yo qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer si no hay justicia? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo nosotros como sociedad no vamos a abrir los ojos y ver en lo que estamos viviendo? Porque hoy me toca a mí, mañana le puede tocar a cualquiera. Yo me he levantado ese día como toda persona normal para ir a trabajar para el gobierno, encima en las torres. Y me levanto como cualquier persona normal que me voy a trabajar todos los días y me desayuno con que mi hijo está muerto. Y después me doy con que encima lo ha matado la policía. Y que la justicia no hace nada. No hace nada. Cuando él lo han detenido en mayo, yo he presentado la denuncia por vía judicial y Asuntos Internos no ha hecho nunca nada. La fiscal jamás ha hecho nada. La doctora Sotini estaba de fiscal. Jamás ha hecho nada. Ni siquiera me han dado ni una sola vez. Quizás si ellos en ese momento me daban lugar a la denuncia, comisaría tercera no lo iba a matar a mi hijo. Porque ya iban a saber, iba a haber un antecedente. ¿Qué tipo de explicación me dan? Ninguna. Ninguna. Está muerto y listo. Que no era un ser humano, no respiraba, no comía, no sentía. No, parece que no. Porque tenía tatuajes o porque se fumaba un churro de vez en cuando, ya no es ser humano, no le corresponde justicia. ¿Qué hacía su hijo esa hora? No le corresponde justicia, ya no es ser humano. A eso voy. ¿Qué clase de justicia es esta? Donde vos tienes que ir y ponerte a la par ahí y demostrar que sos persona, que sos ser humano, para que en una de esas te tengan en consideración. ¿Por qué no está detenida esta oficial Arias? ¿Qué hacía esa noche? ¿Por qué no sacan el cruce de llamada? 3 estados ha tenido la moto. En primera instancia la moto estaba bien. El segundo día, el jueves, cuando mi hermano va a averiguar, la moto ya estaba rota. Y ahora, pues, que desaparece la moto, vuelve a aparecer una semana después, totalmente destruida. Triplemente destruida. ¿Y qué contestación te dan? ¿Por qué no está detenido el jefe de comisaría? Porque él tiene que hacerse responsable de las evidencias que dejan ahí. No, todo el personal que ha participado ese día en el operativo de mi hijo, todo el personal ha sido removido. A mí me ha hablado una persona que también ha sido removida de ahí. Y me han dicho, señora, muévase. Como padre le digo, yo también no me hubiera gustado que le pase esto a mi hijo. Pero ¿por qué tenemos que vivir así? ¿Con qué razón? ¿Con qué razón nadie hace nada? Bueno, ahora está esta charla y espero que alguien escuche. Pero ¿qué van a hacer para proponer el cambio? ¿Qué van a hacer para que esto deje de ser así?
Voy a hacer una marcha el lunes, voy a ir a gritar, me darán 1 o 2 pericias más como para conformarme, porque así es. Después que vos vas y haces lío y lloras en casa de gobierno, les dices narcotraficantes, asesinos, recién te dan, aparece la moto, hacen la autopsia, así 1, 2, 3 cosas te dan y te siguen cortando. Y ahí hasta que vuelvas a hacer otra marcha, sales a gritar a la calle, no, olvídate. ¿Qué van a hacer? Nos van a patear hasta que empiece la feria judicial. ¿Y después qué? Ya ha pasado el tiempo, ya se ha enfriado. Nunca, ningún medio nos ha sacado. Ese día yo me destrozó el corazón porque hemos entrado con la mamá de Mauro Coronel, con Laura Coronel, a dar la entrevista en Canal 7 y a las 2 nos han hecho la entrevista, tanto a ella como a mí. Y sin embargo, a mí me han sacado un pequeño segmento y a la señora nada, que ella no tiene derecho, que no es persona, su hijo no era un ser humano. Merecía realmente que lo peguen hasta matarlo. ¿En dónde estamos viviendo? Donde la gente está tan insensibilizada, donde no tiene corazón, o sea, no tiene temor de Dios. Yo digo, ¿cómo hace esta mujer, la fiscal, para llegar a su casa y besar a sus hijos, sabiendo que no hace nada? O sea, porque aquí estaba hablando, escribiendo acerca del tema que como le ha expuesto la señora anterior, y habla acerca, ella dice, que habla de la gente pobre, gente acorde al cargo. Si la gente no está acorde al cargo, si no está capacitada, ¿entiende? Entonces que que no sirvan, que no presten servicio, que se cambie, se ponga alguien que quiera hacer las cosas. Pero para que tengas a alguien que quiera las cosas y las haga, tiene que ser una persona que tenga la libertad de actuar y de hacer su trabajo, no que alguien te esté diciendo, no, el caso de este chico no lo des a conocer, no, el caso no le des mucha participación a la madre, no les des salida, cerrarlo ya al caso, porque así me ha dicho el abogado. La fiscalía tiene orden de cerrar el caso de tu hijo como accidente de tránsito, así que movete. Y yo ya tengo esta gente de Buenos Aires que me dice, es imposible que su hijo haya muerto en el accidente. Esto no ha sido un accidente, su hijo lo han matado. Y tal cual. La autopsia dice que el corte que él tiene es post-mortem. ¿Qué significa eso? Que él lo han cortado después de muerto. Sin embargo, la primera autopsia está marcado como que él ha muerto por degüello. ¿Por qué no se le ha hecho la autopsia en primera instancia? Es que es así, lamentablemente. Lamentablemente, si no sos el hijo de, o no estás y no participas, no sos considerado ser humano. A ese punto hemos llegado. Que se ha perdido el valor de la persona, el valor de la vida humana. No hay corazón, no hay corazón, no hay corazón. ¿Cómo hace esta mujer para llegar a la casa y besar a sus hijos sabiendo que no está buscando justicia por nadie, sino está buscando acomodo político? Y está aguantando los cargos. Total, va a ascender más, tapa otro caso más. ¿Cuántos casos hay? El único es el de este chico Vázquez y después de nadie más. ¿Por qué? ¿Por qué tanto encubrimiento? ¿Por qué la policía sigue matando? Porque saben que tienen tarjeta verde para matar y porque nadie hace nada. Nadie hace nada y nosotros como sociedad seguimos cerrando los ojos y diciendo, no, bueno, ya está, de aquí a un tiempo no va a pasar nada. A mí no me va a pasar. Lo mismo que he dicho yo lo he dicho, a mí no me va a pasar y ahora me está pasando. ¿Cuántos más tienen que ser como yo para que la gente se dé cuenta? Que esto está mal. Que esto está mal. La policía estaba ese día en la casa de Padilla. ¿Qué hacían policía en la casa de un traficante? ¿Qué es lo que hacía? ¿Por qué niegan tanto la participación? ¿Por qué no lo investigan a este comisario, el jefe de la tercera? Dice que ya tiene precedentes él. Por narcotráfico, que ya es conocido el tipo. Pero no, es que nadie va a hacer nada. Y todo no se va a callar y van a decir, no, un tabú, esta mujer lo ha matado, a esta mujer, al hijo lo ha matado a la policía y vamos a dejarnos. A veces se nos pega la muerte. Así es. Hasta ese punto hemos llegado. El dolor, nadie nos quita el dolor. Nadie, nada nos va a traer para amedrentar el dolor que sentimos como familias, pero
pero lo que sí, un poco de paz nos va a traer saber la verdad. No es mucho pedir saber la verdad. Es un derecho que tenemos como familia y como padres, saber la verdad que no merezco yo, saber por qué lo han matado a mi hijo, cómo lo han matado, porque si le han cambiado la zapatilla, ¿qué significa? Que mi hijo no ha muerto ahí. Mi hijo lo han tirado ahí, se dando cuenta que no eran las zapatillas, pues unas zapatillas cualquiera. O en su defecto han llevado las zapatillas a limpiar. ¿Por qué? Porque la zapatilla realmente tiene sangre. ¿Y qué tipo de explicación te da? ¿Por qué no se le imputa a esta señora Almirón que diga la verdad? A la oficial, esta subinspector Almirón, que ella es la que se ha encargado también del caso de Marito Salto. ¿Por qué no se le imputa? ¿Qué clase de pericias son esas donde te han cambiado la zapatilla y si vos no agarras, haces tripa corazón, horas y te pones a ver las fotos de tu hijo muerto, eso es lo que he tenido que hacer, ponerme a ver las fotos de mi hijo muerto para darme cuenta que no eran las zapatillas? Entonces, ¿qué iba a pasar? Nada. Y todo iba a seguir encubriéndose. ¿A dónde está la justicia que no actuó de oficio? No somos seres humanos. Tenemos como perros, marginados de la sociedad, gente pobre, como ha dicho la señora anterior. Y sin embargo, los autos, eso también he tomado nota, el secuestro de los vehículos. ¿Sabes por qué hacen el secuestro de los vehículos? Porque necesitan la plata. ¿Con qué cree que se mueve la Secretaría de Seguridad? Las cuentas especiales. Con la plata que le dan a la gente, con los vehículos que secuestran. Llenan de plata sus cuentas y con eso después se hacen ricos ellos. Eso es lo que hacen. Pero ¿qué pasa? ¿Hasta dónde llega la distribución de las riquezas? Al punto de que nadie quiere decir nada. Nadie quiere ir en contra de lo que es Pato, la Secretaría de Seguridad. Nadie quiere ir en contra de lo que es la policía. Nadie quiere decir nada. Esa es la verdad. ¿Por qué? Porque no les conviene. Pero ¿por qué les permiten que maten? ¿Entiendes? Por más que sea lo que sea que haya visto mi hijo, ¿por qué no lo han dejado llegar? Y capaz que se iba a callar la boca. Ellos no. A mí la misma policía me ha dicho, tu hijo era un cabo suelto. No podían dejarlo vivo, lamentablemente. ¿Cuántos cabos sueltos hay en este mundo que no van a dejar vivir y los van a hacer pasar? He puesto a pensar todos estos que han muerto este último tiempo en la pandemia y que dicen, no, ha muerto en el acto, en un accidente de tránsito, no hay testigos. ¿Cuántos son realmente que han muerto en un accidente de tránsito? Porque si yo me he venido a enterar por otra persona y no me he creído el tema del accidente de tránsito, ¿cuántos no habrán convencido de lo mismo? Así es, esto se tiene que acabar, esto tiene que cambiar, pero nosotros, ¿qué estamos haciendo para que cambie? ¿Qué estamos haciendo si cerramos los ojos y decimos, no, esta gente ya espera un tiempo, ya le va a pasar? Lo toman como impropio, no lo toman como de uno. ¿A dónde está la empatía? ¿A dónde está el corazón humano? No somos todos seres humanos, nacidos de una madre, criados. No comemos todos los días, no sentimos amor por nuestros hijos, por nuestras mascotas. ¿Qué clase de personas somos? ¿En qué nos hemos convertido? En una película de terror, en eso nos hemos convertido. Donde se han perdido los valores, donde no hay derechos, no hay derechos civiles, no hay derechos de nada, porque la policía te mata. Esa es la verdad, la policía te mata y te encubre. Y los que encubren son los mismos de siempre. Alejandro Campos, esta mujer, la Erika Almirón, donde participa la gente como esta, y el cabo primero Salomón, que buscan así esa noche como ellos justifican el hecho del cruce de llamadas entre ellos. ¿Cómo justifica? No, que tenemos una relación previa. Justo. Mi novio va a estar allá en la esquina y yo allá en la otra esquina.
y el chico va a morir ahí en el medio. Yo no creo en las casualidades, pero ellos dan asco creyendo en las casualidades, queriendo hacerte pasar por estúpido. Claro, porque yo no soy inteligente, yo no soy como vos, no soy ser humano. Entonces es una estúpida. Tienes que creerte las mentiras que te dan. Y tienes que salir a la calle a gritar porque no te queda otra. Pero ¿y la sociedad? ¿Dónde está? ¿Por qué no te acompaña? Y voy a cambiar porque yo también soy madre, yo tengo hijos, yo no quiero que sea así. Al final, ¿en qué estamos? Mi mamá me sabía contar, y esto lo he dicho anoche en el grupo de padres, que cuando ellos vivían en la Libertad y Roca de noche, llegaron en un auto, pararon 2 autos frente de la casa y se llevaron a los vecinos del frente, al matrimonio, al hombre y a la mujer, y a los hijos los han dejado solos. Me dice, y hasta el día de hoy, hija, jamás hemos vuelto a saber de ellos. Yo, si mi hijo no hubiera sido que se ha escapado o algo de ahí, capaz que todavía iba a estar buscándolo. Iba a ser un desaparecido más. O sea que nosotros aquí que estamos hablando de una pandemia, una dictadura, donde la policía tiene tarjeta verde para matar y siempre mandan a las mismas personas para encubrir, para que nada se sepa, para que nadie se entere y para que vivamos en esta burbuja, porque vivimos en una burbuja. El abogado me dice, has tenido que pagar con la sangre de tu hijo para darte cuenta la sociedad que estás viviendo, que todo es vos todos los días en Panorama es mentira. Aquí la gente está muriendo a manos del poder y nadie hace nada. Nadie hace nada. Esa es la verdad. Gracias, Cuando vos Patricia. estás presentando pruebas, bueno, muchísimas gracias a ustedes por invitarme, la verdad. La verdad. ¿Y saben qué deberíamos hacer? Tener un poco más de conciencia, porque, por ejemplo, aquí del grupo de víctimas, de familiares de víctimas de impunidad, querían que le pregunte a Moisés Vázquez por qué cuando él ha estado en el programa de Leo Montero no ha nombrado todos los casos de impunidad que hay aquí en Santiago. Porque no somos uno ni dos, somos muchísimos. Y tenemos que aprender a pedir por todos. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias a vos, Patricia, por tu testimonio tan doloroso y tan importante. Justamente ahora le damos la palabra a Moisés. Les recuerdo que pueden Buenas hacer tardes, preguntas. compañeros. Patricia, ¿cómo estás? ¿Se me escucha bien? Sí, Moisés. Perfecto. Primero que nada, agradecer la invitación y celebrar que existan espacios como estos en un contexto tan difícil en el que se nos imposibilita juntarnos, reunirnos. Así que muchísimas gracias por eso. Voy a tratar de ser sintético porque, como ya ha dicho María José claramente, y Patricia sobre la acción policial que hemos tenido durante esta cuarentena, desde ya formo parte de la Red contra la Violencia Institucional y nosotros en el mes de abril, a 2 semanas del inicio del aislamiento social preventivo y obligatorio, hemos publicado un informe sobre los casos que venían hasta esa fecha en que se denotaban los abusos de autoridad, abusos de poder, abusos de armas, detenciones ilegales y hasta desapariciones temporarias de personas que se eran detenidas, no las avisaban a sus familiares, entre otros tipos de aberraciones. Y para destacar las muertes destacar con mucho dolor las muertes de Mauro Coronel y Franco Isorni, como aquí mencionaba Patricia hace un rato, y hablar específicamente del caso de Coronel, ya que su mamá no ha podido estar presente en esta charla, quien ha sido detenido el 30 de abril de este año. Su madre apenas se entera, va a la comisaría, escuchaba gritos mientras lo estaban torturando, según cuenta ella.
y es más, le negaba que estaban haciendo eso, negaba que lo estaban golpeando a su hijo, mientras eran evidentes los gritos que le decía él. Le dicen que vuelva al día siguiente, la madre va a dejar el ropa, le dicen que ahí no se encontraba, la pasan por diferentes dependencias y ninguna estaba, hasta que el 4 de mayo le informan por una vecina, se entera de que su hijo, Mauro, estaba en la sala del hospital regional. Ahí es cuando ella va, Laura, la madre de Mauro, lo ve malherido. La doctora que lo atiende en un principio le pregunta si Mauro había sufrido algún tipo de problemas previos, porque tenía muy complicado y presentaba hematomas en los pulmones. Laura le dice que no, Mauro era un chico de 22 años, que nunca había tenido problemas de salud. Él en un momento que puede hablar con su mamá, le dice que los policías de la comisaría de décima, por quienes había sido detenido, lo habían golpeado. Después él se descompensa y un día después, luego de varios días de estar internado, se entera la madre que Mauro había fallecido por un fallo multiorgánico. Es más, estaba entre dudas si había sido muerte por coronavirus, cosa que después se descarta. Y nosotros también desde la red hemos contado la versión de la madre y de los familiares acerca de lo ocurrido con Mauro, porque es importantísimo que se conozca la verdad de los familiares. Me incluyo porque también he sido un familiar de mi papá Ramón Vázquez, y es importantísimo destacar estas cuestiones, que se sepa, que se visibilice. Y aunque actualmente hemos notado que existe un mayor interés de medios nacionales por la violencia policial que existe aquí en la provincia, cuando todos sabemos que no son cosas que ocurren desde el aislamiento social. Viene ocurriendo hace muchísimos años y la violencia institucional es una problemática que no entiende de los gobiernos de turno y muchas veces se acrecenta, como ha ocurrido en el gobierno anterior. Como siempre, no se tiene un acompañamiento de gran parte de la sociedad y una y otra parte que juzga, gracias a que los medios de comunicación critican siempre la versión oficial de la policía en estos casos. Solamente hacen eco de eso, y cuando los familiares se llegan, como decía Patricia, como me ha pasado a mí, que llegan estos medios a desmentir lo que estaban publicando, nunca sale a la luz estas entrevistas. Algo también para mencionar son las filmaciones que se han vuelto virales, las filmaciones de las intervenciones policiales, en las que se observa una debida intervención, ya sea de detención o cualquier otra intervención de la policía, que así debería ser siempre, ¿sí? Y muchas veces estos videos virales se han convertido en burla por una parte de la sociedad, pero nosotros sabemos que son filmaciones que deberían formar parte de un sumario investigativo en el caso que la policía así lo requiera, pero que no deben ser viralizadas por estos, y porque además están violando a los datos personales de las personas que figuran ahí. En muchos casos veía que hacían énfasis en el documento, cuando ahí figuran todos sus datos,
dirección y todo lo demás, es importantísimo resguardar estas cuestiones personales y estas filmaciones que los mismos policías divulgan es a su conveniencia, porque también recuerdo en una esquina cuando tenían a un joven rodeado de varios policías, vecinos llegaron a decir que no lo trataba así porque lo estaban tratando muy mal, y ellos le dicen que no se metan mientras los vecinos filmaban. Estas filmaciones luego desaparecieron en las redes sociales y a las pocas horas los medios de comunicación estaban diciendo que esta persona era un dealer con un alto prontuario, como para intentar justificar esta filmación que no había sido emitida por los policías, porque estaban mostrando el habitual comportamiento de las fuerzas de seguridad. Todos estos, todas estas filmaciones muchas veces son replicadas por perfiles falsos, los que conocemos como trolls, que también son miembros de la policía, en el que comentan y replican esto para generar un aval de estas actuaciones. Igualmente he notado que hay un cambio de pensamiento para bien, digamos, en una parte de la sociedad. Antes no solía leer los comentarios referidos a estas publicaciones, pero haciendo énfasis en este chico que les mencionaba hace un rato, decían que se le había armado una cama, que justamente después de que las filmaciones en donde se mostraba este abuso de autoridad habían salido de la luz, se mostraba en los medios periodísticos también una cuestión totalmente falsa, y sea o no, digamos así, siempre se debe resguardar la identidad de la persona que ha sido detenida. Los trolls, que muchas veces se usa para manchar, por así decir, la imagen de los familiares de víctimas de violencia institucional, para desvalorizar su lucha en busca de justicia. Y esto es algo más, una herramienta más que tiene la policía y que la utiliza cuando más allá los familiares no como si fueran suficiente, como si no fuera suficiente, perdón, el dolor por perder un familiar por parte de estas fuerzas policiales. Los familiares deben seguir sufriendo que otra persona, que una buena parte de la sociedad mire para otro lado y la inacción de la justicia. Aquí, como hace un rato preguntaba Patricia, cómo había obtenido justicia en el caso de mi papá, fueron muchísimos años, exactamente 5 años, los que hemos padecido con mis familiares, amigos, compañeros que han venido acompañando esta lucha durante todo este tiempo, y que no hubiera sido posible ese veredicto en el que se consiguieron 4 prisiones perpetuas y 5 penas menores para policías, para otros policías, sin el acompañamiento de las organizaciones sociales, de las querellas fundamentalmente, y de todo lo que han venido acompañándome estos años. No hubiera sido posible esa pena, y que lamentablemente, si bien es algo histórico, no se da en muchos casos, porque hay que recordar que desde abril ahora se han cumplido 8 años de la muerte de Claudio Coronel del Valle Autonomía, quienes sus familiares responsabilizan a policías de la comisaría décima por su muerte. Se cumplieron 6 años de la muerte de Cristian Farías, que al igual que Patricia Sorni también termina enterrando a su hijo pensando que había ocurrido un accidente de tránsito. Se han cumplido 2 años de la muerte por gatillo fácil de Silvia Maldonado, 2 años también de la muerte en la comisaría décima de Darío Pérez,
cuya causa esperemos en el año siguiente sea elevada a juicio, con la cual hay 4 policías detenidos y 2 más procesados en libertad. Y lo más reciente, que son los casos de Mauro Coronel y Franco Isorni, que para nosotros, los integrantes de la Red contra la Violencia Institucional, no son solamente casos, no son solamente números, son vidas que se pierden, personas que nos causan muchísimo dolor a todos. Es necesario que nos sigamos organizando. Como red formamos parte de la mesa contra la violencia institucional que mencionaba María José al principio, y también se vienen teniendo reuniones con miembros del Comité contra la Tortura a nivel nacional, y vamos a seguir fortaleciendo estos lazos para que en la provincia se articule el proyecto provincial de prevención contra la tortura, que ha sido presentado hace algunos años y ha sido la iniciativa de la Red contra la Violencia Institucional y otras organizaciones, miembros de la universidad también, de investigadores de la Universidad Nacional, y muchos actores de la sociedad civil, que se ha articulado este proyecto de ley, ha sido presentado y que también tiene para destacar felicitaciones de Daniel Rafecas, que fue Daniel Rafecas. Es necesario la implementación de este mecanismo para evitar que las torturas sigan ocurriendo en las comisarías y seguir restaurando la integridad de las personas que están detenidas ahí, que son seres humanos, al igual que todos, porque hemos notado que este tipo de violencia no se da siempre de la misma manera, si bien hay de notables hábitos que vienen arraigados de la dictadura. La policía no interviene de la misma manera en un barrio periférico, que sea como sea Bruno Volta, en el que vivo yo, Bosco 2, 8 de abril, Palcará. No interviene de la misma manera en estos barrios que en otros como en el barrio centro y zonas aledañas. Es una cuestión de clases esto, y la policía está realmente actuando de esta manera, usando de excusa y no con razón a las medidas que han sido tomadas para prevenir la propagación del coronavirus. Debemos seguir luchando por justicia, acompañando familiares como Patricia, como Laura Coronel y como otros más que todavía siguen con impunidad sus casos, y espero que se dé pronta resolución a esto, que la justicia intervenga para lograr que estos casos no queden impunes. Muchas gracias. Muchas gracias, Moisés. Bueno, le damos la palabra a Natalia de Alessandro. Hola. Bueno, buenas tardes a todos y todas. En principio, bueno, muchas gracias por la invitación. Un abrazo grande a Patricia y un abrazo grande también para Moisés. Parece que es muy importante rescatar los testimonios de familiares, de víctimas, que se enfrentan al dolor y que lo transforman en lucha. Me parece que es algo sumamente rescatable y es algo que particularmente yo admiro un montón. Y que también considero que es muy útil en el avance, ¿no? y en la visibilización de esta práctica institucional que, como se dijo acá, no solamente alcanza a la policía, sino que es un problema mucho más amplio que incorpora o que tiene la participación activa de un montón de actores estatales, la policía, las fiscalías, Poder Judicial,
Me parece que el primer paso para poder dimensionar y para aproximarnos a la problemática en toda su dimensión tiene que ver con eso, ¿no? Con empezar a visibilizar los distintos actores y cómo juegan en la construcción de impunidad. Yo creo que el gran problema que presentan estos casos, no voy a decir nada nuevo, a eso quiero adelantarlo, digamos, no voy a decir nada nuevo, nada que no se haya dicho, pero sí temas sobre los que es necesario seguir hablando, hablar, propiciar encuentros, propiciar debates. En principio fui como remarcando algunas cuestiones de las que fueron nombrando que me parecen fundamentales, sobre todo la intervención también de la compañera que habló al comienzo. En principio, estos hechos lo que generan es la puesta en práctica de un gran mecanismo de impunidad, ¿no? Una garantización de impunidad o una garantía de impunidad que excede a, que primero empieza por las mismas corporaciones policiales que encubren y que no tienen una actitud de separar, señalar y castigar a los responsables de estos hechos, que terminan perjudicando a toda la institución, no a toda la institución policial, a toda la institución de la fuerza de seguridad. Y la primera reacción que hay por parte de la gran mayoría de los integrantes, en realidad, la respuesta institucional es el encubrimiento y las prácticas que garantizan impunidad. Obviamente que siempre hay excepciones y hay integrantes de las mismas fuerzas que denuncian los hechos o la participación de otros miembros en hechos de violencia, pero lamentablemente son los menos. En la segunda instancia está la participación del Poder Judicial y de las fiscalías, que en lugar de tomar seriamente su trabajo y de hacer investigaciones responsables, investigaciones que tengan en cuenta la palabra y el testimonio de las víctimas y de los familiares, ¿no? Lo que hacen es, ya sea por desidia, ya sea por un trabajo activo de garantizar la impunidad, ya sea porque trabajan muy cotidianamente con las fuerzas de seguridad, es algo que pasa en todos los juzgados, de todos los niveles de organización de justicia, provincial, nacional. Las fuerzas de seguridad trabajan como auxiliar de la justicia, en la mayoría de las provincias no hay una policía judicial especializada, entonces hay un vínculo muy estrecho entre el Poder Judicial y fuerzas de seguridad, que va más allá del trabajo cotidiano. Distinto sería si existiera una policía judicial. Eso es parte de reclamos de las organizaciones de derechos humanos y de la gente o de quienes estudiamos más cercanamente las cuestiones de seguridad. Después está también la complicidad política por parte de los funcionarios, o los dirigentes que ocupan los distintos lugares de conducción de esas fuerzas de seguridad, ¿sí? Ya sean los secretarios de seguridad locales o también o los distintos ministerios en las provincias en las que eso está en instancia ministerial. Me parece que es importante la decisión política de avanzar y de castigar, de señalar este tipo de casos, ¿no? Los casos de violencia institucional, y hacer de la lucha contra la violencia institucional una bandera de gestión de la seguridad. Me parece que cuando hablamos de violencia institucional tenemos que tener en claro que estamos hablando de seguridad, de una seguridad, digamos, que no es un tema que tenga que ver solamente con los derechos humanos, sino que también tiene que ver con cómo se gestiona la seguridad y cómo se garantiza la seguridad de todos y todas los habitantes de nuestra nación. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces se suele, desde un discurso nada inocente, ¿no?, como señalar que la cuestión por ahí del reclamo del respeto a los derechos humanos o el reclamo porque no existan los casos de violencia institucional tiene más que ver o se construye desde un lugar como si fuese un discurso antipolicía o un discurso que está en contra de la fuerza de seguridad. Y la verdad es que también está bueno poner en discusión o poner acá sobre la mesa cuando hablamos de violencia institucional que la organización de una nación necesita de la seguridad. No es que nosotros podemos pensar en un Estado sin la fuerza de seguridad. Nosotros necesitamos pensar en un Estado con fuerzas de seguridad democráticas, con fuerzas de seguridad integradas a la sociedad, con fuerzas de seguridad, como comentaba la compañera en la primera exposición, que tengan limitada la aportación del arma, con fuerzas de seguridad que tengan limitada su estado policial, que no tengan la obligación de intervenir las 24 horas ante un caso, que no haya muertes
hay de habitantes de nuestra nación a manos de efectivos policiales que se encuentran fuera de servicio, pero que tienen su arma reglamentaria encima y que actúan sin respetar ningún criterio o ningún principio de intervención de los que regulan el uso de la fuerza estatal, que son los principios internacionales del uso de la fuerza. Entonces me parece que necesitamos discutir qué seguridad queremos construir, y queremos construir una seguridad en la que las fuerzas combatan el delito, como se dice normalmente, ¿no? El combate contra el delito, que es una palabra que yo detesto, pero bueno, digo, ¿cómo garantizan la seguridad? ¿Cómo las fuerzas de seguridad garantizan la seguridad de todos y todas sin reproducir hechos de violencia, o concretamente sin matar a los pibes sin matar a nuestros pibes y nuestras pibas, ¿no? Me parece que es algo fundamental de poner en discusión. Tenemos que discutir seguridad desde todos los ámbitos. Yo otra cosa que quiero señalar es no solo la importancia y la valentía de los testimonios en la construcción de la lucha en contra de la impunidad, sino también la organización por parte de los organismos de derechos humanos, las organizaciones de la sociedad civil y las redes de víctimas o familiares de víctimas, o como mencionaba Moisés, las mesas que se pueden generar a niveles locales, a niveles provinciales en contra de la violencia institucional, porque en la lucha en contra de la impunidad, como dije al comienzo cuando empecé a hablar en la exposición, el sistema al que nos enfrentamos es un sistema en el que participan muchas agencias del Estado de distintos niveles, digamos, de distintos poderes, y eso se enfrenta con organización popular. No sé, o sea, eso se desarma, o se transita, o se combate, si se quiere, ¿no? La lucha, la violencia institucional, con la organización popular. Entonces, de ahí la importancia de estos espacios de articulación. Y creo que esos espacios de articulación y esos espacios de debate tienen que discutir qué seguridad se quiere construir, tienen que también poner sobre la mesa una falsa dicotomía que se reproduce todo el tiempo en los medios de comunicación, entre que la garantía, o sea, que exigir que las fuerzas policiales respeten los derechos humanos es ineficiente en contra del combate contra el delito. Digamos, eso es mentira. No es que si nosotros exigimos o si nosotros construimos un discurso o un reclamo popular de respeto de los derechos humanos por parte de los funcionarios policiales y de la fuerza de seguridad, estamos pretendiendo que esas fuerzas de seguridad no hagan nada, que no se enfrenten al crimen organizado, que no combatan, uso la palabra combate, pero que no es, que es la que se usa y me quedó como muletilla, pero que no combatan el narcotráfico, digamos, no estamos pidiendo eso. Nosotros queremos, o al menos yo creo que los debates en torno al tema de la violencia institucional no se paran sobre esa falsa dicotomía. Esa falsa dicotomía la construyen los medios de seguridad, los medios de comunicación hegemónicos, ¿no? Así como construyen también el rol o la etiqueta de pibe chorro que no merece ningún tipo de respeto de sus derechos. Digamos, la intervención de los funcionarios estatales que están armados, o sea, a los que el Estado les otorga armas para intervenir en los hechos de inseguridad, tienen que ser controlados. Son hechos que tienen que respetar los derechos humanos de todos y todas, son hechos que tienen que respetar, acciones que tienen que respetar los principios mínimos de intervención en cuanto al uso de la fuerza. Son principios que están regulados internacionalmente, que están regulados en nuestra Constitución, que están regulados en todas las legislaciones de las fuerzas de seguridad provinciales y nacionales. Entonces, no es que la seguridad se puede ejercer o se puede garantizar de cualquier manera, ¿no? Si nosotros queremos construir seguridad democrática, seguridad ciudadana, hay dos factores que son fundamentales: el respeto de los derechos humanos y la construcción de participación comunitaria o participación ciudadana. La participación ciudadana que tiene que ser realizada en forma de control. Yo estoy completamente de acuerdo, hay que fomentar el control de los efectivos policiales por parte de toda la ciudadanía, digamos, ¿no? Hay que saber que
como ciudadanos y ciudadanas tenemos derecho a controlar cómo se lleva adelante o cómo esos funcionarios policiales llevan adelante su tarea de brindarnos seguridad. Me parece que esos son como los pilares fundamentales, fueron cosas que se fueron diciendo, ¿no? En la exposición de los compañeros y compañeras que hablaron anteriormente. Como saben, yo no lo dije, pero yo trabajo en el Ministerio de Seguridad de Nación, estoy a cargo de la Dirección de Control y Prevención de la Violencia Institucional del Ministerio. Nosotros trabajamos con fuerzas federales particularmente, que son la Policía Federal, la Gendarmería, la Prefectura y la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Es importante también poner en discusión y que todos sepamos, y todos y todas sepamos que así como está la actuación de la justicia y las causas judiciales, cada fuerza policial, cada fuerza de seguridad federal tienen su sistema interno disciplinario que está en cabeza de asuntos internos o de las distintas direcciones de cómo se llamen, y que es necesario fortalecer líneas de control político sobre la fuerza de seguridad. Esas líneas de control desde los ámbitos políticos tienen que estar dentro del, o sea, los ministerios de seguridad y las áreas de seguridad que conducen políticamente a la fuerza, ya sean provinciales o federales, tienen que tener espacios desde donde se controle el accionar policial, desde donde se controle que ese desarrollo de las funciones policiales se están dando dentro de los marcos que establecen los principios internacionales de uso de la fuerza y de respeto a los distintos derechos que están, como decía antes, contemplados no solo en la Constitución, en los tratados internacionales, sino también en las leyes que regulan el ejercicio de los mismos funcionarios policiales. Me parece que en ese control, en esa articulación, digamos, es muy importante la articulación con las organizaciones que están en el territorio, básicamente. Por ejemplo, nosotros en la dirección no tenemos despliegue territorial, o sea, tenemos compañeros y compañeras que trabajan, hacemos el seguimiento de las investigaciones internas, y también hacemos seguimiento de algunas causas judiciales, aunque no podemos tener intervención directa en la causa. Pero esas investigaciones internas es muy importante que sean también conducidas políticamente y que haya una intervención y un control sobre cómo se desarrollan esas investigaciones, porque en la mayoría de las investigaciones lo que se observa cuando uno se pone a estudiar o se pone a ver algún sumario administrativo es que el mismo sistema garantiza la impunidad. Y a no ser que las causas avancen judicialmente, cosa que sabemos que no sucede porque el Poder Judicial es cómplice, es partícipe necesario, digamos, de la reproducción y la impunidad de los hechos de violencia institucional, los sumarios administrativos tampoco avanzan. Entonces la función de las instancias de control político tienen que ser ingresar en esos sumarios, ordenarlos e indicar cuáles son las acciones y las investigaciones que se deben hacer para determinar la responsabilidad de los agentes de las fuerzas de seguridad, más allá de lo que suceda en las causas penales. Porque los sistemas de control y de sanción administrativo son independientes de lo que sucede en el ámbito de la justicia. Si bien tienen vinculación, obviamente, pero tendrían que poder avanzar por su propio mecanismo, digamos, sin depender necesariamente de lo que sucede en el marco de la causa judicial. Entonces, hay varios frentes por donde empezar a caminar y hacia dónde poner los ojos sobre todo, ¿no? ¿Dónde empezar a mirar? Yo creo realmente que hay que fortalecer los controles externos, digamos, ¿no? El control disciplinario, al menos de los hechos graves, o por parte de las fuerzas de seguridad, tienen que ser externos, no pueden ser juzgados internamente por los mismos integrantes, porque eso es un factor que garantiza también impunidad muchas veces. Entonces, creo que hay que caminar y que hay que un reclamo, digamos, en la agenda de la lucha en contra de la violencia institucional tiene que estar el control externo, así como tiene que estar el factor que mencionaba la compañera que abrió la exposición, que abrió el encuentro con su exposición, que es el Estado policial, el debate del Estado policial, que es lo que, en teoría, los funcionarios, al menos de la Policía Federal, concretamente voy a hablar, que es de la que más conozco, lo que dicen ellos es, bueno, nosotros tenemos Estado policial, tenemos que intervenir todo el tiempo, tenemos la obligación de intervenir aún cuando no estemos en servicio.
Eso lo que da como resultado es que al menos en lo que viene, en lo que va de este año, los civiles muertos en manos de las fuerzas están vinculados con policías fuera de servicio, que o estaban en la parada de colectivo yendo para el trabajo, o estaban volviendo a su casa, hay un uso de la fuerza desmedido, de la fuerza letal, que tiene vinculación con la doctrina que se vino desarrollando en los últimos 4 años de gobierno. Yo creo que no es, la violencia institucional sucede siempre, hechos de violencia institucional hay siempre, no dependen de una cuestión de un gobierno u otro gobierno, pero sí creo que hay discursos desde la conducción política que tienden a fortalecer o a garantizar la impunidad o a saber o a transmitir un mensaje que esos integrantes lo leen como una carta blanca, si se quiere, o una carta verde, o una posibilidad de avanzar sin que ello les pueda traer consecuencias, y hay otros gobiernos, otros proyectos políticos que intentan construir una gestión de la seguridad desde estas cuestiones que vengo mencionando, que es el uso racional de la fuerza, el respeto por los derechos humanos. Es una tarea muy complicada y no se garantiza solamente con, bueno, a este gobierno le interesan los derechos humanos y entonces eso ya es garantía sola de que los funcionarios policiales van a respetar los derechos humanos. Eso claramente no es así, es una cuestión que hay que estar controlando todo el tiempo. Por eso entiendo que la instancia del control es muy importante y la instancia del control ciudadano también fundamental para fortalecerlo. En ese control son importantísimas las articulaciones y son importantísimas las participaciones militantes de quienes fueron víctimas de hechos de violencia o quienes son familiares de víctimas. Me parece que desde ahí, desde esas experiencias, digamos, es desde donde se tiene que construir qué seguridad queremos. Me parece eso como fundamental. Sí quiero como rescatar algunas otras cuestiones que escuché y que me llamaron mucho la atención, y no mucho la atención, mucha mi atención, como que para bien, digamos, como me parece que es importante volver a resaltarlas. Primero la cuestión de la empatía, ¿no? Me parece que hay una cuestión que muchas veces yo creo que lo que sucede, yo soy abogada, lo que sucede por parte de los operadores judiciales es que terminan naturalizando, ¿no? La violencia se naturaliza, las muertes, determinadas muertes se naturalizan. Yo creo claramente que comparto con lo que decía Moisés, creo que también mencionaba Patricia, esto es una cuestión de clase, no es una cuestión de ninguna otra cosa, hay que tomarlo como eso, como que es una cuestión de clase. Y me parece que hay que trabajar por la no naturalización, ¿no? Estas muertes sí importan, no es que hay muertes que importan y muertes que no. Hay que construir militancia en ese sentido, hay que construir, bueno, que en parte es lo que se está haciendo, ¿no?, en estos espacios, digamos, hay que construir espacios de reflexión, hay que debatir sobre la violencia institucional, hay que debatir qué policía queremos, qué fuerza de seguridad queremos, hay que debatir cómo nos organizamos. Eso es muy interesante, muy importante. Me parece que hay que también construir vínculos, de empatía, ¿no? Hay que empatizar, creo que esa también es la clave, y hay algo que mencionó Patricia que me impactó mucho, que es que ella dijo, no hay corazón. Y yo creo que en parte también es eso, ¿no? Es como las burocracias o los distintos sistemas burocráticos, la burocracia judicial, la burocracia policial, la burocracia estatal, digamos, porque estamos hablando acá de violencia estatal, no estamos hablando de... En este sentido, cuando identificamos a un montón de agencias del Estado que reproducen y que garantizan la impunidad, estamos hablando no solo de violencia policial, estamos hablando de violencia estatal. Entonces, me parece que la clave está en pensar, y el desafío está en construir gestión desde los espacios que nos toque ocupar, con corazón, con empatía, teniendo en claro que todas las muertes importan, y que el Estado debe garantizar la verdad. Las víctimas y los familiares de las víctimas tienen derecho a saber qué pasó, tienen derecho a saber quiénes son los responsables, quiénes fueron los responsables, tienen derecho a saber
en el marco de todo ese dolor que están viviendo, ¿qué fue lo que pasó? Yo creo que no debe haber dolor más grande que no saber qué fue lo que pasó, como contaba Patricia, en las últimas horas de su hijo, con su hijo, o como contaba Moisés, todo el camino que tuvieron que hacer para poder llegar a una instancia en donde solamente se pueda llegar a esto, ¿no? Algo que es tan básico en un Estado de Derecho y democrático que es que es la justicia. Me parece que bueno, que ese es como el desafío y hacia dónde hay que ir. Bueno, no sé, me parece que yo celebro estos espacios, vuelvo a agradecer por la invitación. Creo que eso es todo lo que me había como apuntado para remarcar de lo que fueron diciendo y para profundizar algunas cosas, así que me parece que por ahí es más productivo si tienen alguna pregunta o ver cómo que siga hablando yo. Gracias. Muchas gracias, Natalia. Bueno, no, una pregunta solamente en el chat. Vanessa Mancilla pregunta, no está direccionada a ninguno en particular, pregunta si se conoce, si hay algún lugar acá en la provincia de control hacia el Ejecutivo. O sea, en estos casos particularmente. No sé quién puede responder la pregunta. Dentro de la misma policía hay, como mencionaba Natalia, todos los cuerpos tienen sus departamentos que se encargan de instruir los sumarios. Aquí en Santiago la policía tiene asuntos, y la policía depende del Poder Ejecutivo, tiene asuntos internos. Nosotros en muchos casos hemos sufrido hacer las denuncias. De hecho, este año hemos hecho las denuncias en asuntos internos, pero en otros años, muchos años atrás, recuerdo ante violencia institucional de la comisaría de Montequemado, comunidades campesinas, estoy hablando 6, 7 años atrás, lo único que conseguimos es el traslado. La policía es la máxima sanción que hemos conseguido para quienes habían ejercido violencia institucional sobre gente de Montequemado. Es el traslado a otras jurisdicciones. El traslado es un castigo dentro de las fuerzas policiales. ¿Puedo hacer una acotación? Sí. Vos sabés que este año, cuando nosotros hacemos la denuncia a la Comisaría Tercera de Asuntos Internos, no ha querido participar, y eso que estaba hecha en sede judicial, la denuncia, ¿no? Por los apremios ilegales, porque Franco ha sufrido mucho, él no podía caminar por los golpes, ha tenido convulsiones por tras de los golpes, ha sido una golpiza muy importante. En 2 oportunidades lo golpean a él en la tercera, y Asuntos Internos no ha hecho absolutamente nada. Nosotros ahora, mediante la querella, estamos pidiendo que responda Asuntos Internos para ver por qué ellos no han dado participación. ¿Qué digo? Nosotros desde la delegación del Ministerio de Gobierno pagamos lo que son los expedientes de los policías, que son la parte de retroactivos, de diferencia de sueldos. Hay gente que estaba sin cobrar el sueldo porque se los ha separado del cargo por tipos de participaciones como estas. Pero después los vuelven, y al punto que cuando los vuelven, les pagan la diferencia del tiempo que han estado sin trabajar. Asuntos Internos aquí en la policía de la provincia no hacen nada, y eso lo doy por hecho porque yo lo he visto. No hacen absolutamente nada. Eso se tendría que cambiar, se tendría que ver de que tendría que ser una participación externa a la parte de Asuntos Internos, si bien formar parte de ellos policías que puedan hacer acorde a la situación, ¿me entiendes? O sea, que si una determinada cantidad de gente que pertenezcan a la policía, pero que no respondan a la policía, ¿me entiendes? Tendrían que ser un órgano independiente, pero formado también con policías, pero independiente, porque al no ser independientes, ellos no dan ningún tipo de participación, a lo sumo que el fiscal. Por eso a mí me parece la madre de Franco. Y está. ¿Sí? Patricia Carolina Izón. Sí, no, la señora está bien. Muchísimas gracias. Buenas noches, señora. Y bueno, como te decía,
Esto es una cuestión de que nosotros como sociedad, ¿qué vamos a aportar? O sea, si esto va a quedar aquí en esta charla, o si mañana yo voy a recibir una llamada y alguien me va a decir, vamos Carolina, yo te acompaño y vamos a hacer un cambio, vamos a pedir que esto se cambie, porque si esto se ve a simple vista, la injusticia y la forma en que estamos viviendo, donde no hay, yo te puedo decir, por ejemplo, esto de asuntos internos no es algo fuera, no es independiente, sino que recibe órdenes de arriba. Esto nunca va a cambiar y esta situación va a seguir pasando. La cuestión es que nosotros hasta cuándo vamos a permitir esto, ¿entiendes? O sea, la gente está tan adormecida, está tan acostumbrada que no dice nada. Pero por eso, tomemos conciencia como sociedad, y mañana vamos a levantar, no tan solo por el tema de mi hijo, sino por el tema de todos los hijos en general. ¿Hasta cuándo vamos a seguir? Sí, ya terminó. Natalia, ¿querías agregar algo? Sí, un poco como para contarles, el Ministerio de Seguridad de Nación tiene una subsecretaría de Control y Transparencia Institucional. ¿Esto qué es? No es un control externo, es como una instancia dentro del Ministerio político, digamos, de conducción política, que tiene el control y el seguimiento en los sumarios que se realizan internamente. No en todos, sí en aquellos que tienen relevancia institucional y en aquellos que, por ejemplo, constituyen hechos de violencia institucional. Nosotros hacemos el seguimiento desde la dirección, o sea, desde el ministerio se hace el seguimiento de ese sumario, la intervención y todo, pero igualmente la investigación sigue estando en cabeza de la fuerza, ¿no? O sea, en asuntos internos que tiene estos problemas que la mayoría, si nos ponemos a ver asuntos internos de cada una de las provincias, todas tienen el mismo inconveniente, que es que terminan teniendo actitudes o cómplices o que terminan garantizando la impunidad. Entonces, igualmente, a ver, yo sí quiero también mencionar una cosa, el control externo de por sí no es garantía. La policía de la provincia de Buenos Aires tiene control externo, tiene un control dentro del ámbito del Ministerio de Seguridad de la provincia. Eso no garantiza que los hechos de violencia institucional no se sigan cometiendo. De hecho, bueno, es la provincia de Buenos Aires y todos conocemos los hechos que hubo en el último tiempo y los hechos históricos, las intervenciones violentas que tienen. Pero sí creo que es importante, en el marco en que hablamos de lucha contra la violencia institucional y de control de las fuerzas de seguridad, hablar y fomentar y propiciar que las instancias de control estén por afuera de las fuerzas. Me parece que es un punto muy importante. Bien, bueno, muchísimas gracias. Si no hay más preguntas, bueno, destacar la importancia de las 4 personas que han hablado, que han tomado la palabra, que han dado testimonio. Yo creo que esto, como han dicho todos, es muy importante, estos espacios para reflexionar, pero también para poder salir de aquí pensando acciones positivas. Creo que eso es lo más valioso, pensando cómo nos organizamos en el pedido de justicia, de verdad, y para que nunca más se lleven puesto a un pibe o a una piba, y cómo construir ese Estado democrático que todos y todas queremos. Les agradecemos mucho y bueno, los y las invitamos a que, bueno, que se sumen al Centro de Estudios Políticos y Sociales o que hagan llegar alguna problemática en particular. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos por la escucha y por la invitación, obviamente. Gracias, un placer. Gracias, Natalia. Nancy, ya salgo para que salga del Zoom.